Cities are hot in more ways than one. Bueno, como tal en esta parte del capítulo se nos expresan ciertas consecuencias del crecimiento en las ciudades. Todo es una cadena, como tal inicia en el cambio de la mentalidad de las personas, lo cual lleva a cambios sociodemográficos, o sea, en el incremento de su población. Esto nos lleva a consecuencias ambientales y al Heat Island Effect que se lleva a cabo en las ciudades industrializadas. Esto junto a otros problemas a futuro como la brecha económica y social que presentamos hoy en día y que se verá incrementada, debido a que para el 2030 se espera que 2/3 de la riqueza esté concentrada solo para un pequeño porcentaje de la población. Además, otros aspectos a considerar son, por ejemplo, los cambios de la arquitectura. Aquí me gustaría citar el ejemplo de la película Metrópolis de 1927, en la cual se ilustraba cómo pensaban en esa época que podría ser arquitectura en los tiempos actuales. City Lights and Shadows. Bueno, como tal, en esta parte del libro se nos menciona cómo el mapa que tenemos desde el espacio exterior de la Tierra en cuanto a su luminosidad está relacionada con los estándares de vida de cada región, y cómo esto nos hace analizar de una manera más profunda las desigualdades que existen en el mundo en cuanto al ámbito económico. Asimismo, se nos habla de cómo los índices de pobreza de Estados Unidos, según la línea de pobreza situada por los $28.100 de ingresos anuales por una familia de 4 personas, resultaba en que muchas de las familias de ciertas ciudades como Texas o California resultaron estar por debajo de estos ingresos. Bueno, en este capítulo también se nos habla de cómo la clase media puede ser el futuro de las sociedades y cómo esta va a permitir que se construyan más, ya que esta es la clase más interesada en gastar en entretenimiento y tiempo de ocio. También hacen énfasis en el estilo de vida urbano que se basa bastante en el consumo y por esto se destaca el impacto que tiene la clase media dentro de las sociedades actuales. También se habla del término Urban Couch Potato, que traduciría como teleadicto urbano, y la relación de cómo esta forma de consumir tan acelerada la clase media de Estados Unidos haría que cada vez aumente muchísimo más el consumo de comidas procesadas, lo cual eventualmente lograría que para el 2030 haya más gente obesa en Estados Unidos. Se nos indica que sería casi la mitad de la población de Estados Unidos cumpliendo esta característica. Lo cual también beneficiaría a China, India y algunas economías crecientes de Asia, ya que estos son los principales productores de este tipo de comidas. También se nos muestra a partir de esto que este estilo de vida urbano sería como la columna vertebral de la economía de consumo moderna y como este estilo de vida beneficia al sistema actual en el que se rigen muchos estados del mundo actualmente. Bueno, en este capítulo también se nos hace la pregunta de si puede el paternalismo libertario salvar nuestras ciudades. Nos habla esencialmente del cambio climático y cómo se podría mejorar a partir de pequeños ajustes ordinarios en nuestro comportamiento diario. Nos habla de dos principios que tienen que ver con el pensamiento lateral. El primero sería lo mundano de la excelencia y el segundo sería el nudging, que traduciría literalmente como empujar. En cuanto a lo mundano de la excelencia, se trata básicamente de que se pueden hacer pequeñas mejoras y no saltos cuánticos o innatos de talento, y eso puede hacer que se llegue a un cambio muy grande y significativo. Básicamente nos habla de cómo no todo se trata de cambiarlo todo de la noche a la mañana, sino que con cambios muy pequeños en cuanto a nuestra forma de consumir, se puede generar cambios positivos para el medio ambiente. En cuanto al nudging, se trata de crear cambios que promuevan el bien común sobre los intereses individuales y funciona haciendo cambios bastante sutiles y pequeños y baratos. Se nos resalta que generar un sentimiento de obligación moral puede generar un cambio muy positivo para una causa como el evitar el calentamiento global. Este apartado del capítulo nos habla de cómo alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a agua potable en sus hogares, lo cual aumentará debido al crecimiento poblacional, el proceso de urbanización y el aumento de la clase media. Esto genera la necesidad de reformar las políticas sobre el agua. Se nos menciona que en solo los últimos 200 años hemos cambiado el sistema tantas veces como la naturaleza lo haría en ciclos de 100.000 años. Hay que recordar que solo el 2.5% del agua total en el mundo es apta para el consumo humano y mucha de esta está fuera de nuestro alcance. El futuro de las ciudades depende de la construcción de nueva infraestructura para el agua y de la concientización de este recurso. A continuación, se nos habla de un proyecto que inventó Cynthia Cohen, el cual se trata de una rueda para transportar el agua, la cual es muy fácil de rodar en diferentes superficies.
Alrededor de Asia y África, mujeres y niñas recorren largas distancias diariamente para poder recoger y llevar agua a sus hogares, por lo que este invento es una solución a este problema. Permite recoger casi 24 galones de agua y transportarla de una manera mucho más sencilla. Para finales de 2016, más de 10.000 de estas ruedas eran usadas diariamente en países como Bangladesh, India, Kenia y demás. Por último, se nos habla de la relación entre la energía eléctrica y el agua, donde se nos explica que alrededor del 90% de toda la generación de electricidad es intensiva en agua, lo cual genera que el agua sea el recurso más abusado y subvalorado del mundo. Además de que este recurso no solo se ve afectado por su consumo, sino también por el cambio climático, donde las altas temperaturas generan evaporación de las aguas, el derretimiento de los glaciares, cambios en la vegetación y con esto en los patrones de lluvias, entre otros. Yo les voy a platicar acerca de lo que es el Farming Inside and Shipping Container. Ustedes estarán preguntando qué es esto, qué significa esto, como tal, cuál es la razón de esto. Pues como su nombre lo indica, es la granja hacia adentro. Es una de las grandes iniciativas que tienen todas las naciones frente a lo que es la emisión de carbono, que es inevitablemente uno de los principales factores que van en contra del medio ambiente y que contribuyen a lo que es el cambio climático y a la eventual escasez de agua si no se llegase a tratar. Entonces, como su nombre lo indica, es tener al campo como una figura principal para atraer la urbanidad. Esto inevitablemente contribuye a tres grandes factores importantes. La primera, obviamente, y por lógica, es ir en contra de las emisiones de carbono. En segunda, ir en contra de las emisiones de los automóviles, que son las más abundantes en toda la urbanidad. Y la tercera, ayudar al cultivo y a la alimentación de toda la ciudad o las ciudades, independiente de cómo sea la metrópolis. Si se conservan esos tres factores fundamentales, ya sería considerado un sky green o vertical farm, que como su nombre lo indica, es un rascacielos verde o una granja vertical. Extrae los cultivos a todas las edificaciones y que, bajo los estudios realizados en este libro, se comprueba de que para un edificio de 38 pisos, el costo operativo de solo espinaca y lechuga sería solo de $3 mensuales. Eso, teniendo presente de que el alimento que se produce en el campo solo contribuye a lo que es el 5 y 10% de toda la producción de nivel mundial, eso es una cifra que se tiene que aumentar y que tener presente, el cual es uno de los proyectos más ambiciosos que se tienen postergados para el 2050. Pero también hay algo muy importante, y es que ya hay proyectos, hay algo más actualizado, en el caso de lo que es Pittsburgh y Bilbao, el cual pretende que por medio de su tecnología y sus grandes infraestructuras, por ejemplo el Museo Guggenheim en Bilbao o los puentes y demás realizados en Pittsburgh, se están comenzando a acoplar en esta nueva iniciativa de una infraestructura amigable con el ambiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un subcapítulo llamado Gays y Bohemians. En este capítulo nos cuenta que hay ciudades como Nueva York o San Francisco, las cuales están muy interesadas en atraer la clase creativa, ya que juegan un rol diferente en la economía, juegan el rol de la globalización. Esta clase creativa se conforma por arquitectos, ingenieros, diseñadores o artistas, y estas ciudades tienen el rol de tratar de atrapar o de retener la mayor cantidad de esta clase creativa, ya que pueden atraer muchos tipos de negocios y pueden dar una ventaja económica. Cuando una ciudad tiene mucha clase creativa se consideran como centros de innovación, y pues actualmente esto es una ventaja. También se habla de que un tercio de que la población estadounidense es de la clase creativa, y que para 2030 se podría contar como con la mitad de trabajadores en la clase creativa de todos. En base a esto, el estado de Florida hizo un índice conformado por las 3 T's: tolerancia, tecnología y talento, donde la tolerancia destaca, ya que de ahí se deriva un índice que se llama el índice de gays o el índice de bohemios, el cual entre más alto tenga una ciudad generalmente le va a ir mejor económicamente. Esto nosotros contamos con 3 tipos de ciudades en el mundo. Estamos hablando de los gigantes globales, como podría ser Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, Tokio, Osaka. Las capitales de conocimiento, como podría ser San José, Seattle, San Diego, Washington, Chicago. Y finalmente las anclas asiáticas, que podrían estar conformadas por Hong Kong, Beijing, Seúl, Shanghái o Moscú. De esta manera, el estado de Florida las puede clasificar, y también se habla de cómo las ciudades entre más creativas son, la sociedad tiende de tener unos valores y unos principios de supervivencia a una libre expresión. Con una libre expresión, la gente tiende a aceptar más cosas como el aborto, el divorcio, la eutanasia, y desafortunadamente todavía hay muchas ciudades y muchos países en el mundo, aproximadamente la mitad de países en el mundo, que todavía no cuentan
con valores de libre expresión, por decir, y viven meramente de supervivencia, países muy tradicionales. Finalmente, ¿las ciudades podrán ser habitables en 2030? Pues la respuesta es sí, pero en 2030 van a haber muchas aglomeraciones, van a haber más de 400 ciudades con 1 millón de habitantes y van a estar conformadas por gente obesa o gente con sobrepeso,